Caín, el primer hombre marcado por la maldición, cometió el primer fratricidio y fue desterrado a la desolada tierra de Nod. Pero en este mundo vacío encontró una mujer. ¿Cómo? La Biblia nunca lo explica, pero el misterio está ahí, esperando ser desvelado. ¿Fue una hermana suya o un ser perdido de un linaje olvidado? Este enigma tiene mucho más que contar. Si quieres conocer los secretos ocultos en las primeras páginas de la humanidad, únete a Código Místico. Suscríbete ahora y desentrañemos juntos estos misterios ancestrales. La historia de Caín da un giro inesperado cuando el maldito hijo de Adán, marcado por la sangre de su hermano Abel, se encuentra con una mujer. Aquel hombre desterrado, un paria de la humanidad, se convierte en el esposo de una mujer cuyo nombre nunca se revela, cuyo linaje permanece envuelto en las sombras. Sin embargo, es en el acto que sigue, el que llevará a la creación de una nueva vida, donde el misterio alcanza su máxima tensión. Caín, tras su destierro, se convierte en el primero de los hombres en enfrentar la crudeza del exilio. Vagando por la vasta y desolada tierra de Nod, el hombre marcado por el pecado, el hombre condenado a una eternidad de vagar, encuentra en ella la humanidad que se le escapa, su esposa. En la fría soledad de su exilio, un acto tan humano como el amor genera la creación del primer ser nacido en la tierra maldita. Génesis 4:17 nos presenta a Enoc, el primer hijo de Caín. En ese momento, la humanidad comienza a proliferar, a pesar de la condena divina. La descendencia, el primer signo de esperanza en un mundo quebrantado, nace del caos de la condena y de la sombra de la maldición. Pero la pregunta persiste, retumbando como un eco en las mentes de aquellos que se atreven a pensar más allá de las palabras escritas. ¿De dónde surgió esta mujer, la esposa de Caín, el único ser que aceptó unirse a un hombre marcado por el asesinato y el pecado? El texto sagrado guarda silencio, pero las posibilidades surgen como oscuras corrientes de un río ancestral, cada una tan intrigante como la anterior. Una de las teorías más audaces y desafiantes propone que, al principio de los tiempos, Dios no solo creó a Adán y Eva. Según esta interpretación, el Creador habría formado a otros seres humanos en otras partes del mundo, distribuidos por toda la tierra, esperando a ser encontrados. ¿Es aquí donde se abren los portales de un misterio aún mayor? Si Dios creó otras personas, ¿cómo las conoció Caín? ¿Qué historia permanece oculta entre las líneas de la Escritura que nos habla de los primeros habitantes de la tierra, dispersos en rincones apartados del Edén? Sin embargo, esta explicación se enfrenta a un obstáculo fundamental en el propio texto de Génesis. El relato de Adán y Eva es claro. Eva es la madre de todos los vivientes. Una frase que, más que un simple hecho biológico, señala el origen de toda la humanidad. No hay menciones de pueblos o tribus separadas, solo un linaje que desciende directamente de Adán y Eva. Esta contradicción deja en la penumbra la idea de otros grupos humanos creados por Dios, pero alimenta la llama de la duda, pues aún hay un vacío inexplicable que nos invita a explorar más allá de lo evidente. La interpretación más aceptada dentro de la tradición judeocristiana se mueve en una dirección más sencilla, pero igualmente conmovedora y compleja. La esposa de Caín, esa mujer cuyo nombre no se menciona, sería nada menos que una hermana de Caín, o tal vez una sobrina, hija de Abel o Seth. En los primeros días de la humanidad, cuando la tierra era joven y las generaciones contadas, el incesto no era un pecado prohibido, porque la población humana era aún una semilla en el vasto terreno de la existencia. Este matrimonio entre hermanos, aunque repulsivo en los tiempos actuales, era una necesidad biológica y social en los primeros tiempos del mundo.
La humanidad, nacida de los primeros padres, solo podía multiplicarse a través de uniones entre los descendientes directos de Adán y Eva. Caín, al igual que su hermano Abel y su hermano Seth, vivía en un mundo donde la ley divina aún no había dictado la prohibición de tales uniones. Y por lo tanto, en la solitaria y desolada tierra de Nod, Caín encontró a su esposa en los confines de su propia familia. Es cierto que este concepto resulta desafiante y perturbador, especialmente al analizar las implicaciones que tendría en la genética humana. Pero hay que entender que en los primeros tiempos de la humanidad, el mundo era muy diferente. La diversidad genética no estaba aún tan marcada y la necesidad de perpetuar la especie primitiva pasaba por encima de los límites que hoy consideramos insostenibles. Además, en el contexto de la época, Dios no veía este acto como una transgresión, ya que no fue sino hasta mucho más tarde, cuando la población se multiplicó, que el incesto fue considerado un pecado en las leyes de Moisés. A lo largo de los siglos, muchos se han atrevido a especular sobre las posibles identidades de la esposa de Caín. ¿Podría haber sido una hermana olvidada, nacida en algún rincón del Edén, cuya existencia nunca fue revelada? ¿O tal vez una sobrina, descendiente de Abel o Seth, quienes nacieron después de la tragedia del fratricidio? Lo cierto es que la Biblia deja intencionalmente este punto sin resolver, como si el autor divino hubiera querido dejarnos con un misterio perpetuo, un enigma que desafíe la comprensión humana. A pesar de la escasez de detalles, la ambigüedad de los primeros capítulos de Génesis no hace sino añadir una capa más de fascinación a la narrativa de Caín. La historia de Caín y su esposa no es solo la de un hombre maldito, sino también la de un hombre que, a pesar de la condena, busca redención en lo más humano que existe: la creación de la vida, la perpetuación del linaje, la reconstrucción de lo perdido. En este matrimonio, aunque nacido del pecado y la condena, comienza la epopeya de la humanidad, un relato lleno de promesas y sombras, de arrepentimiento y esperanza. En este primer matrimonio, la historia de Caín se convierte en una metáfora de la lucha eterna de la humanidad por encontrar sentido, por redimir lo que ha sido dañado y perdido, por seguir adelante a pesar del peso del pecado que nos marca a todos. La pregunta sobre el origen de la esposa de Caín, aunque sin respuesta clara, nos invita a considerar la complejidad de nuestras propias relaciones y los lazos que nos unen, aun cuando la historia parece ser, al principio, un camino de dolor y condena. Y así, el misterio perdura, abierto y sin respuesta, como una invitación a adentrarnos en las profundidades de lo desconocido, a explorar las sombras de la humanidad en sus orígenes más oscuros. Caín fue maldecido por su pecado, marcado por un destino que lo condenaba a vagar sin descanso. El castigo no solo consistía en la privación de una vida tranquila, sino también en la pérdida de su vínculo con la tierra. Como labrador, Caín dependía de la tierra para su sustento. Sin embargo, la maldición del Señor establecía que la tierra ya no le daría sus frutos y viviría como un vagabundo inquieto. Esta imagen de Caín vagando, huyendo del pasado y buscando redención en una vida familiar, es la base de lo que vendrá. La misma tierra que Caín había mancillado con la sangre de su hermano sería ahora su juez. La tierra lo rechazaría y Caín sentiría la soledad del exilio, como un hombre que ya no tiene un lugar al que llamar hogar. En Génesis 4:14, Caín expresa sus temores, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo matara. Su desesperación es palpable. En un giro irónico, Dios, en un acto de misericordia, le otorga protección, colocándole una señal que lo hace invulnerable ante el castigo de los hombres.
A pesar de su maldición, Caín no se detuvo. Su ambición lo llevó a construir una ciudad, un acto simbólico que nos dice mucho sobre su deseo de dejar una marca, de forjar su propio destino. La ciudad fue llamada Enoc, en honor a su primer hijo. Este acto de construcción, lejos de ser un intento de redención, fue más bien un reflejo de la falta de arrepentimiento de Caín. Al construir Enoc, Caín no solo intentaba desafiar el exilio, también intentaba desafiar la naturaleza misma de su condena, mostrando su capacidad para transformar la desolación en algo que, al menos aparentemente, podría representar una victoria sobre su maldición. Enoc, su hijo, se convierte en el primer testimonio de la lucha de Caín por redimir su humanidad a través de la creación. Sin embargo, la tragedia sigue acechando, pues en el fondo, la construcción de la ciudad es solo una máscara para su vacío interior. El hombre que construye una ciudad no busca solo un refugio material, busca también encontrar un refugio en su alma rota, una forma de dar sentido a su vida después del crimen. Caín, a pesar de ser maldito, no dejó de ser un hombre que continuó la estirpe humana. Su descendencia no fue corta. Su linaje, que comenzó con Enoc, continuó a través de generaciones. A lo largo de su dinastía, Caín no solo fue un hombre marcado por su pecado, también fue un hombre que, a través de su descendencia, dejó una huella en la historia del mundo. A través de sus hijos y nietos, Caín fundó una línea de generaciones que, aunque marcada por el pecado, también experimentó momentos de avance. Su descendencia, al igual que la humanidad en su conjunto, continuó la lucha por encontrar redención, por comprender su lugar en un mundo lleno de maldiciones y bendiciones entrelazadas. La historia de Caín y su descendencia es, en última instancia, una reflexión sobre la lucha humana entre el pecado y la redención, entre el destino y el libre albedrío. La historia de Caín y su esposa no es solo un relato antiguo, es el reflejo de nuestras propias luchas. Ambición, fallos, maldición y redención se entrelazan en un destino marcado por el pecado, pero también por la búsqueda de perdón. Caín, atrapado en su propio error, se convierte en el espejo de nuestra humanidad, un espejo que nos desafía a enfrentarnos a nuestras decisiones, a nuestra moralidad y a nuestra lucha por la redención. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo transformamos nuestros fracasos en oportunidades de cambio? Si buscas respuestas profundas y quieres adentrarte en los misterios más oscuros de la humanidad, suscríbete a Código Místico. No te quedes con la duda, descúbrelo con nosotros.